Y bueno, mi amado, ¿qué le parece si hacemos una oración, si ya abrió su Biblia? A este tema, acuérdense que estamos en la formación ministerial, estamos formando el carácter de todos y cada uno de los servidores en la iglesia, incluso si hay personas que nos escuchan, ¿verdad? En algún otro lugar, no le hace, no tienen que pertenecer a nuestra iglesia, porque la iglesia es solamente de Dios y es una sola iglesia, gloriosa, sin mancha y sin arruga, dice la Biblia. Así es de que, mis amados en el Señor, quiero, quiero darles, quiero darle lectura a manera de introducción, Romanos 16, de los versos 3 y 4. Y a todos los que les gusta anotar, que de hecho tenemos que sacar nuestras anotaciones, ¿verdad? Porque en estos instantes pues estamos hablando, estamos dirigiéndonos directamente al corazón de todos y cada uno de los servidores. Así es de que, mis amados, a este tema yo le titulé Una pareja ejemplar. Tal vez usted diga, oiga, pastor, pero yo soy soltero. No se preocupe, no se preocupe. La intención es ministrar el corazón, y el corazón puede ser de un soltero o de un casado. Hoy vamos a hablar de una pareja llamada Priscila y Aquila. Y no le hace que usted sea solterito. Sé que tiene la intención algún día, próximamente, posiblemente, ¿verdad? De casarse, de tener una relación. Y la palabra de Dios es para todos. Así es de que este tema es para ministrar el corazón de las personas que estamos sirviendo, dígase casados, dígase solteros, que al fin y al cabo la palabra de Dios es para bendición. Así es de que, mi amado, vamos a darle lectura a Romanos capítulo 16 del 3 al 4. Yo lo tengo aquí en otra versión, pero bueno, quiero leérselo en la versión Reina Valera. Dice así, Romanos 16, 3 y 4. Una pareja ejemplar. Saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Escuchen bien lo que dice una versión diferente. Saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales, por mi alma, han arriesgado su propio cuello, a quienes no solo yo, sino todas las congregaciones de las naciones dan gracias. Vamos a orar, ¿qué les parece? Padre, en nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de predicar tu palabra, mi Dios. Gracias por establecernos, gracias, Señor, porque estamos en camino rumbo a la madurez. Estamos, oh Dios, haciendo tu voluntad. Estamos, mi Dios, en medio, oh Dios, de tu preciosa y única presencia. Te pido en nombre de Cristo Jesús que tú ministres en esta hora, oh Dios, que me des la gracia para poder responsablemente compartir tu palabra, mi Dios. Gracias porque nos has permitido crecer en el Evangelio y hay muchas almas, oh Dios, que han decidido servirte. La intención es ministrar esos corazones para que entendamos que el servicio es para ti, mi Dios, y no para ningún hombre. Gracias, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Una pareja ejemplar. Considero que uno de los anhelos en cada cristiano, en cada soltero, es tener la oportunidad de compartir, posiblemente, ¿verdad? Como lo dije, el resto de sus vidas, con alguien que ame a Dios, porque esa es la intención, es el propósito de cada cristiano, encontrar a alguien que ame a Dios, una persona que se considere madura, como lo dice la Biblia, perfecta, una persona recta, así como Job, ¿verdad? Dice la Biblia que era una persona temerosa de Dios y apartado del mal. Dígase hombre o dígase mujer temerosa de Dios. Y no se digan, ¿verdad? Las personas que ya están casadas, porque hay personas que llegaron al cristianismo ya teniendo una relación firme, una relación posiblemente, puedo decir, ya comprometida, ya tenían hijos, pero lastimosamente perdieron años en los cuales no conocían al Señor. Pero cuando vienen al Señor, tienen la clara intención de que su esposa camine a la par,
camine, ¿verdad? En este caso, como dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, ¿verdad? O en el libro de Amos, dice la Biblia, ¿andarán dos o tres juntos no estando de acuerdo? Es imposible, mis amados. Así es de que no hay duda que en el corazón del creyente, todos y cada uno, tenemos, ¿verdad? Tenemos esa intención siempre, ¿verdad?, de encontrar a alguien que camine a la par de nosotros. Hoy vamos a centrarnos en una pareja, porque todos los nombres que están en la Biblia nos enseñan. Dígase buen testimonio y dígase mal testimonio, porque no hay duda, ¿verdad?, que hasta en los malos testimonios aprendemos, como dice la Biblia en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 10 dice la Biblia, si no estoy mal, que hay muchas cosas que debemos de mirar pero que no las podemos repetir. Son cosas que nos sirven como ejemplo para no repetirlas. Los malos ejemplos son para una enseñanza, pero no para repetirla, sino más bien para esquivarla. Sin embargo, los buenos ejemplos son para, para reflejarnos, es para aprender, es para madurar, es para seguir las pisadas, porque al fin y al cabo la intención es imitar a Cristo Jesús, así como lo decía Pablo. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en esta pareja, porque hay personas, ¿verdad?, que han estado orando, ¿no? Han estado pidiendo. Quieren alguien que camine con ellos, quieren alguien, ¿verdad?, que les ayude a hacer las cosas mucho más fáciles dentro del Evangelio, porque esa es la intención cristiana. Las personas de afuera, las personas que no conocen a Dios, las personas, ¿verdad?, que aún continúan haciendo su voluntad o practicando el paganismo, ¿verdad?, adorando a otros dioses, bueno, ellos no tienen la intención, ¿no?, de caminar a la par o calibrados a la voluntad de Dios. Sin embargo, usted y yo, dígase la esposa, dígase la novia, dígase el compañero ministerial, dígase cualquier persona que nos rodee, cualquier persona que esté a un lado de nosotros, siempre tenemos la buena intención de que alguien camine a la par. Si yo voy a orar, que alguien me acompañe a orar. Si yo voy a ayunar, que alguien me acompañe a ayunar. Si yo voy a dar una ofrenda, si yo voy a dar X milla extra, si voy a poner la otra mejilla, que siempre, que la persona que esté siempre a la par camine, ¿verdad?, calibrado a la voluntad de Dios. Esa es la buena intención. Estas palabras del apóstol Pablo a la congregación cristiana de Roma indican, ¿verdad?, la gran estima y el cálido afecto que él sentía por este matrimonio. Era un matrimonio. Este matrimonio era de carne y hueso, así como usted y yo. Pablo se aseguró de no olvidarse de ellos al momento de escribirle a la congregación de Roma. Ahora bien, ¿quiénes fueron estos dos colaboradores que el apóstol tanto apreció? Y no solamente Pablo, como lo acabamos de leer en Romanos 16, sino más bien eran apreciados por toda la congregación. Qué bonito es eso, ¿verdad? Qué bonito testimonio que todos tengan en alta estima nuestro caminar con Dios, que tengan una buena opinión de usted y de mí. Qué bonito es eso, porque esa es la intención y ese es el propósito, ¿verdad? Porque tenemos que tener, como dice la Biblia, buen testimonio delante de Dios, pero también delante de los hombres para que no caigamos en descrédito del enemigo. Lógico, ¿verdad? Que hay enemigos que, bueno, ¿quién le puede caer bien a todos, verdad? El claro ejemplo y el perfecto ejemplo es Jesús. Él esforzándose, dando ejemplo, no habiendo mentira en su boca, vaya que se juntó o que adquirió cientos y cientos de enemigos, ¿verdad? Porque pues no está en nuestra potestad, ¿verdad? Pero oramos por ellos, amamos a nuestros enemigos, definitivamente, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la Biblia. Ahora, vamos a centrarnos entonces en conocer, por lo menos voy a compartirles tres detalles, tres virtudes de esta pareja, porque muchas parejas tienen mucho que enseñarnos, así como usted, ¿verdad? Usted ha crecido en el Evangelio, usted ha crecido a pasos agigantados en base a la sujeción que la Biblia habla, ya puso los ojos en Jesús. Es claro, ¿verdad?, que usted como cristiano, como creyente, ha crecido en el Evangelio. Y a mí me da gusto, ¿verdad? Porque he mirado el testimonio de muchos de ustedes que, bueno, ha comenzado a germinar, muchos han comenzado a florecer, muchos ya están dando fruto al 30, al 60 y al 100, gloria a Dios por su vida. Pero ¿qué les parece si nos reflejamos con este tema basado en dos
personas que decidieron caminar juntos. Y es para todos, ¿ok? Aquila era un judío de la diáspora. Cuando digo diáspora, estoy hablando de la dispersión de los judíos. Los judíos, acuérdense bien, ¿verdad? Que a Dios le plació dispersarlos por muchas áreas y por muchas razones. En ocasiones, como le digo, en la iglesia primitiva, pues hubo una necesidad de persecución y que se esparcieran los judíos porque el evangelio se tenía que expandir. Claro que sí. Dios nos ha mandado a muchas naciones por muchos motivos, pero la intención es que las almas se salven. Muy bien. Aquila era nativo del Ponto, dice la Biblia, ¿verdad? Una región del norte de Asia Mayor, o Menor, perdón. Él y su esposa, Priscila, se habían establecido en un lugar llamado Roma, en Italia. En esta ciudad se dice que existía una comunidad judía de un tamaño bastante considerable, que por lo menos, ¿verdad? En la época del emperador romano llamado Pompeyo, ¿verdad? Dicen los historiadores que en la época de este emperador, Roma conquistó a Jerusalén. Por ahí en el año más o menos 63 después de Cristo, ¿verdad? O antes de Cristo, cuando se llevó a Roma como esclavos un gran número de prisioneros. De hecho, las inscripciones romanas revelan la existencia de una decena de sinagogas, o posiblemente más sinagogas, en esa ciudad antigua de Roma. Había bastante judíos en Roma que estaban en Jerusalén en aquellos días. Y en esos, y en medio de todas esas personas, bueno, vamos a mirar a esta pareja, ¿verdad? Quizá muy probable, dicen los historiadores que muy posiblemente quizá ellos fueron el medio para que el mensaje cristiano llegara por primera vez a el Imperio Romano, según Hechos capítulo 2 versículo 10. Sin embargo, a los judíos se les había expulsado de Roma en el año 49, a principios del año 49, ¿verdad? Por orden de un emperador llamado Claudio, y eso lo leemos en las Escrituras, en el libro de los Hechos. Por esa causa fue que en la ciudad griega de Corinto, donde el apóstol Pablo conoció a Aquila y a Priscila, cuando Pablo llegó a Corinto, dice la Biblia, ¿verdad? Que Aquila y Priscila bondadosamente le brindaron hospitalidad. Ellos le dieron trabajo, ya que la Biblia dice en Hechos capítulo 8, del 18 de los versos 2 al 3, dice la escritura, ¿verdad? Que tenían el mismo oficio, hacer tiendas de campaña. El hacer tiendas de campaña no era un trabajo fácil. Hacer tiendas de campaña, de hecho, implicaba cortar y coser piezas, y era un trabajo, ¿verdad?, en un material o una piel dura y muy áspera. No era fácil la labor, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? Se dice que estas personas trabajaban con tanta curiosidad, ¿verdad? Con tanta entrega, que tenían que hacer tejidos, pero no tejidos pero tan frágiles, no eran tejidos bastante fuertes y resistentes. Y hacer tiendas de campaña era la intención, ¿verdad?, de tener un lugar donde acampar, ya que una tiendita de campaña, ¿verdad?, se utilizaba para cuando la gente viajaba, en fin de tener un refugio tanto para el sol como para la lluvia, o para embalar mercancías también dentro de una bodega a través de los barcos. Muy bien, esto nos suscita a una pregunta, ¿verdad? Cuando miramos la vida de Pablo y la vida de Priscila y Aquila, esto suscita una pregunta, ¿verdad? ¿Acaso no dijo Pablo que se tenía que educar, o que fue educado él en los pies del Gamaliel, preparándose así para ejercer una carrera prestigiosa en un futuro? Bueno, es cierto, ¿verdad?, que lo que ocurre con la cultura judía, que cada judío en sí tenía como prioridad tener un oficio. Antes de que ellos pudieran adquirir una carrera profesional, ellos, ¿verdad? Por muchos motivos se les enseñaba a tener un oficio. Ellos no querían depender absolutamente de nadie, en el buen sentido de la palabra, no siendo orgulloso, ¿verdad? Querían depender directamente de Dios. Así es de que ellos se enfocaban mucho en tener siempre un oficio. Ahora,
Es cierto, ¿verdad? Que, que entre los judíos era honroso siempre, ¿verdad? Tener esa preparación. Sin embargo, Aquila y Priscila hicieron con todo gusto todo lo posible para poderle facilitar el servicio misionero a Pablo. ¿Quién sabe cuántas veces estos tres amigos, yo me ponía a meditar en esto, quién sabe cuántas veces estos amigos, ¿verdad? Posiblemente dejaban de trabajar en momentos puntuales, cuando muchas personas llegaban a pedirles, qué sé yo, un consejo bíblico. Es posible, ¿verdad?, que ellos estuvieran tejiendo sus pieles, tejiendo, ¿verdad?, sus tienditas de campaña, y a lo mejor nos sucedía lo que a muchos de nosotros nos ha sucedido en estos días, que a veces tenemos momentos bastante complicados, bastante difíciles, que no sabemos si atender la necesidad de un alma o atender nuestros trabajos. Creo que todos y cada uno de nosotros nos hemos hallado en esas circunstancias, que a veces hay gente que viene cargada, que viene dolida, que viene necesitada de escuchar parte del consejo de la Biblia y se acerca a ti, se acerca a mí y a veces ya no sabemos si atender nuestra labor secular o nuestra labor ministerial, que es una manera también de que Dios nos ha hecho a muchos de nosotros un llamado bastante serio para servirle de medio tiempo o de tiempo completo a Dios, ¿verdad? Y es muy posible que estos hombres en muchas ocasiones se encontraban en esas circunstancias. El hacer tiendas de campaña era un trabajo humilde pero también agotador, pero ellos estaban contentos de hacerlos, ¿verdad? Incluso dice la Biblia que ellos trabajaban de noche y de día a fin de fomentar los intereses de Dios, igual que muchos cristianos en nuestros días, ¿verdad? De la actualidad, que se mantienen con trabajos de media jornada o trabajos temporales con el fin de dedicar la mayor parte de su tiempo a personas para predicarles las buenas noticias, así como lo enseña Primera de Tesalonicenses 2, versículo 9, Mateo 24, 14 o Primera de Timoteo 6, versículo 6. Ahora, vamos a centrarnos en esta pareja, ¿qué les parece? ¿Cuál fue la razón? Quiero lanzar una pregunta a manera de reflexión. ¿Cuál cree usted que fue la razón por la cual esta pareja dio un excelente testimonio? ¿Dónde radicaba la clave del éxito para poder caminar unidos con Dios como pareja? ¿Qué ejemplo podemos extraer de la vida de esta persona? Yo le aseguro, parejas, yo le aseguro que usted siempre ha tenido ese anhelo, ese deseo, y si ya lo logró, qué bueno, pero tampoco se confíe, ¿verdad? Porque la lucha es todos los días, las tentaciones vienen todos los días y es necesario que usted y yo podamos hacer la labor de una manera correcta y de una manera comprometida todos los días. Muy bien, vamos a tocar por lo menos, como les dije, tres virtudes de una pareja o de personas que tienen que caminar a la par. Punto número uno, esta pareja estaba muy unida. Miren, no es lo mismo estar en un lugar junto con alguien a caminar, en este caso, a la par. No es lo mismo, ¿eh? Usted y yo podemos estar en la misma iglesia, podemos estar en la misma casa, podemos pertenecer en la misma iglesia, podemos estar en la misma hora tomando tiempos de oración, posiblemente estemos en muchos lugares físicamente hablando, pero no siempre estamos en la misma página, no obligadamente tenemos que caminar a la par, ¿verdad? Con el mismo pensamiento de Dios. Miren, vamos a leer partes bíblicas. Por favor, quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 18, en el versículo 2. Yo voy a leer tres partes bíblicas solamente para darle un ejemplo de cómo estas personas siempre, absolutamente siempre, aparecen en completa unidad, en completa armonía. Van a ser, ¿verdad?, dos adjetivos que parece que no tienen nada, pero tienen mucha enseñanza. Hechos 18, versículo 2. Vamos a leer tres versos ahí en Hechos 18. Y bueno, sígame con su mirada, por favor. Hechos 18, versículo 2. Y también vamos a leer el verso 18 y el verso 26. Sígame con mucha atención, por favor. Dice así. 18:2, Hechos. Y halló un judío llamado Aquila,
natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Quiero que miren por favor el adjetivo en el versículo 2. Dice que con Priscila, su mujer. Con, por favor. Pongan mucha atención cómo esta pareja siempre aparecía unida. Pablo narraba, siempre aparecían unidos. Siempre aparecían, ¿verdad? Juntos de la mano. Con. Ahora, quiero leerles el versículo 18. Ahí mismo, 18, 18. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él, Priscila y Aquila. Una vez más, con. Vamos a leer la palabra, o mejor dicho, el verso 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Los adjetivos con o y unen. No se les olvide, hermanos. Con y la palabra y o la y, ¿verdad? Siempre unen, hermanos. Miren, cuando terminó el reinado de Claudio, dice la Biblia, ¿verdad? Que Aquila y Priscila habían regresado de Roma. No se separaban. Ellos siempre estaban juntos. Y ahí en Romanos, capítulo 15, de los versos 22 al 24, dice la Biblia, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminados allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Pablo se estaba refiriendo que tenía gozo, tenía anhelo de seguir mirando a una pareja, entre muchos otros hermanos, lógicamente, ¿verdad? Pero en Romanos 16, versículo 3, se menciona que esta pareja arriesgó su vida. Ambos, juntos trabajando siempre, no se despegaban, ¿eh? Esta pareja, miren, esta persona siempre compartía tiempo, compartía las mismas ideas, compartían sus anécdotas, compartían el mismo compromiso íntimo delante de Dios. Una de varias veces que se menciona esta pareja, las encontramos de vuelta en Éfeso. Ahí en 2 de Timoteo 4, versículo 29. Una vez más, ¿verdad? Como en todas las otras alusiones de las Escrituras, siempre aparecen juntos. Miren, hay por lo menos cinco menciones en la Biblia, ¿verdad? En estos libros, que esta pareja siempre que se menciona, aparece laborando, aparece trabajando, pero nunca se despegan, siempre a la par. Pablo no podía pensar en su querido hermano Aquila sin recordar la fiel colaboración de la esposa. Porque a veces, ¿verdad? Hay ocasiones que solamente mencionamos a una sola persona, a una sola pareja. Y qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, qué bello que siempre mencionen a la par a la persona que está a un lado de nosotros. Yo les dije, no obligadamente tienes que ser casado, porque hay personas, ¿verdad?, que hacen la labor tan pero tan fiel, así como el amor que existió entre Saúl y entre el profeta Samuel. ¿Se acuerdan que dice la Biblia, dice una parte bíblica que tu amor fue aún más dulce que el de las mujeres? Lógico que no se está refiriendo a una relación homosexual, sino más bien se está refiriendo a la fidelidad que existe como una verdadera amistad, la verdadera coinonía. Porque hay personas, ¿verdad?, que a veces hay hombres que hombre con hombre muestran muchísima más fidelidad que entre una persona, entre una pareja. Hay a veces hombres con otro hombre que se aman, se cuidan, se protegen, se brindan, ¿verdad? Bueno, ¿qué no hace el uno por el otro? Por eso dice, ¿verdad?, la Biblia que tu amor fue aún más dulce, más fiel, más sincero que el de una mujer, porque hay muchas mujeres que no caminan a la par de su pareja.
dígase cristiana o dígase casada o díganse no casada, ¿no? Porque hay mujeres también solteras que siempre caminan a la par de las personas que están trabajando para la obra del ministerio. Hay muchas mujeres, de hecho yo no quiero hacer menos al hombre, pero déjenme les digo que en la mayoría del cristianismo, las personas que siempre se acercan es la mujer. ¿Por qué es esa causa, pastor? Porque la mujer es más sensible, la mujer es más dócil, la mujer tiende a sentir mucho más fácil que nosotros. Nosotros somos más duros por diseño divino. La mujer es muy frágil, la mujer se acerca, la mujer participa, la mujer quiere, la mujer hace, la mujer da. Ellas son bastante frágiles para ser. Gloria a Dios por la vida de su mujer, ¿no? Aunque el rol del esposo no puede hacer falta también. El rol de un varón en una congregación, por supuesto que no tiene que hacer falta, ¿verdad? Porque Dios nos dio la gracia para poder dirigir, para poder caminar al frente, para poder hacer buenas decisiones, para pensar, para dar buenas ideas y para saber elegir como Dios quiere que elijamos, ¿verdad? Entonces, no podía pensar, Pablo no podía dejar de pensar en su hermano querido sin recordar siempre la tremenda ayuda de la cual siempre le brindaba las esposas, ¿verdad? Así como los cristianos de hoy. Por el apoyo leal de su cónyuge, pues muchas personas, ¿verdad?, se han comprometido verdaderamente fiel. Así como esta pareja, ¿no? Dice la Biblia, ¿verdad? Ahí en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58, lo hemos leído muchas veces, que el trabajo del Señor jamás va a ser en vano. Y eso siempre lo atesora, ¿verdad? La otra contraparte. Miren, Aquila y Priscila sirvieron en varias congregaciones distintas, igual que muchos otros cristianos, ¿verdad? Y muchos de ellos eran celosos del Evangelio, así como el día de hoy hay mucha gente celosa en el Evangelio. Estas personas decidieron voluntariamente mudarse de un lugar para otro. Ellos tenían anhelo, ellos tenían ese deseo en su corazón y su mayor necesidad siempre fue servir al Evangelio y atender a la necesidad del hermano, ¿verdad? Pero siempre juntos, ¿verdad? Nunca uno pensaba, vamos a decirlo, diferente. Siempre traían todos, como dice la Biblia, a la obediencia a Cristo. Si alguien pensaba una cosa, siempre se sujetaban al consejo de Dios y siempre caminaban de la mano, ¿verdad? En las pocas ocasiones que miramos la mención de esta pareja, siempre se ve armonía, siempre se ve siempre se ve, ¿verdad?, el mismo compromiso. Y qué bonito, ¿verdad? Qué bonita escena, ¿no? Qué bonito testimonio. Sé que no es fácil, pero Dios siempre produce gozo y satisfacción cuando decidimos servirle a Dios, caminar a la par, ¿verdad? Ya que nuestro interés no son los nuestros. El interés siempre va a ser los intereses de Dios, como lo mencionó Jesús en cierta ocasión. Me es necesario estar en mis negocios o en los intereses de mi Padre, ¿verdad? El poder cultivar y el poder ser de bendición para mirar cómo florecen muchas personas o muchas amistades cristianas que han dado, ¿verdad?, su afecto eh, ante, ante Dios, ¿verdad? Ahora, esta pareja caminaba siempre en unidad, no se despegaban. Otro ejemplo que podemos ver de esta pareja, de cómo la labor ministerial se puede ejercer de una manera más fácil y de una manera más efectiva, es que esta pareja fue ejemplo de hospitalidad. Fue un ejemplo de hospitalidad. Miren, vamos a leer por favor Hechos 18, versículo 3 y versículos 11 también, para que veamos, ¿verdad?, que estas dos parejas, esta pareja se esforzaba mucho por conciliar las cosas, ¿no? Por trabajar siempre para beneficios de la obra y para agradar a Dios, no para agradarse meramente a ellos, ¿verdad? Ellos tenían siempre un solo pensamiento, como dice la Biblia, ¿verdad? Un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor. Ellos siempre caminaban en un solo pensamiento, así como lo hemos dicho, ¿verdad? Si usted y yo decidimos eh, juntarnos, unirnos con personas que no comparten
el Evangelio de Jesús, que no comparten la mente de Cristo, bueno, vamos a caminar hacia otro extremo. Cualquier extremo, derecha o izquierda, ¿verdad? Cualquier extremo es peligroso. No vamos a caminar a la par o calibrados de la mano del Señor, ¿verdad? Estos fueron ejemplos de hospitalidad. Hechos capítulo 18 3. Si usted es tan amable, por favor. Hechos 18. Le doy lectura a estos 3 versos. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Léalo conmigo, por favor. 18:3 dice: Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Fíjense la Biblia cómo lo dice, ¿eh? Trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era el hacer tiendas. Yo quiero subrayar aquí 2 principios. Dice que Pablo se quedó con ellos. Y no solamente se quedó, sino trabajaron y trabajaron juntos. Y bueno, para que usted se dé cuenta, ¿verdad? El ejemplo de hospitalidad, de armonía y unidad que existía en esta pareja. Miren, vamos a leer también en el versículo 11. Bajen su mirada, por favor. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Cuánto estuvo ahí el apóstol Pablo? 1 año y medio, hermanos. 1 año y medio. Fíjense, ¿verdad? Que muchas personas comenzamos a trabajar y de repente, ¿verdad? Pues parece como que no estamos, como que no servimos al mismo Dios. Como que el interés es otro, ¿verdad? Y no es fácil trabajar. Dice la Biblia, ¿verdad? Que fue tanta la unidad que mostró esta pareja, la hospitalidad, que Pablo, pues usted sabe muy bien que el apóstol Pablo siempre se interesó en trabajar con gente que amaba a Dios, con gente que demostraba esa seguridad delante de Dios. Y se quedó con ellos 1 año y medio ahí en Corinto, lógicamente, ¿verdad? Aquila y Priscila, perdón, ellos se placían en recibir o en acoger en su hogar ese tipo de gente temerosa de Dios, con un genuino llamado a pregonar el Evangelio, ¿verdad? Incluso es muy posible, según los escritos, que también recibieron como invitado a otros hermanos en Cristo, así como Silvano, así como Timoteo, cuando estos llegaron a Macedonia. Ahí mismo en Hechos 18, versículo 5, yo se los voy a leer. Dice: Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Miren que también llegaron otros siervos de Dios, otros misioneros, otros evangelistas para realizar la obra. Y esta pareja siempre estaba atento a la necesidad. Siempre estaban en la misma página, ¿verdad? A veces cuando se trabaja con pareja, dígase con esposos o dígase, ¿verdad?, a la par de otros hermanos, pues no siempre se trabaja con esta armonía, ¿no? Incluso a veces nos bastan 1 mes, 3 semanas, 5 días para que comencemos a crear barreras, para que siempre comencemos, ¿verdad?, a crear vallas, baches, cosas que no nos dejan mirar el rostro de la persona o caminar a la par, cosas que nos obstruyen, ¿verdad? Y dice la Biblia que sin problemas Pablo trabajó con ellos 1 año y medio. Llegaban los otros hermanos también, ¿verdad? También le daban la misma cara, también ponían en este caso, ¿verdad?, el mismo énfasis, vamos a ayudarles, vamos a apoyarles, ¿verdad? Incluso puede ser que las 2 cartas de Pablo a los tesalonicenses, puede ser, ¿verdad?, que más tarde llegaron a formar parte del canon bíblico, las escribiera el apóstol Pablo mientras estaba escribiendo o mientras estaba trabajando, ¿verdad?, con esta pareja. Miren, es fácil imaginar que durante esta temporada el hogar de Priscila y Aquila, bueno, muy posiblemente, ¿verdad?, había, eh, bulía esa actividad teocrática, ¿verdad? Muy posiblemente, ¿verdad? Pero ellos frecuentaban mucho a los hermanos queridos. Cuando usted lea la Biblia, ¿verdad?, en Hechos 18, en Primera de Corintios 1:16, usted se da cuenta, ¿verdad?, que hay muchas personas que trabajaban con ellos. Ellos siempre les brindaban
esa buena cara, ¿no? Esa ayuda, ¿no? Ahora, un servidor de Dios en la actualidad que ha tenido la oportunidad de ser hospitalario con los ministros, ¿verdad? Que viajan al extranjero, que viajan en el exterior, que dan su vida, ¿verdad? Ellos, hermanos, saben, ¿verdad? Lo beneficioso y lo sustancioso que es tener gente, ¿verdad? Que es acoger gente que predica la palabra de Dios. Ahí en Romanos 1, versículo 11 y 12, dice, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Lo bueno, lo agradable o que es en este caso, eh, que te abran lugar. ¿Cómo las personas pueden ser bendecidas, verdad? Cuando acogen, cuando reciben, cuando están dispuestos, verdad, a ser parte de la necesidad de las personas que están contribuyendo en el Evangelio en otras partes del universo, ¿verdad? Miren, eh, la amistad que tenía Aquila y Priscila con Pablo fue tan pero tan estrecha que se fueron con él cuando partió a Corinto. Ellos lo acompañaron hasta Éfeso. Vamos a leer, por favor, Hechos. Vamos a leer Hechos, por favor, en el capítulo 18. ¿Qué les parece? Hay mucho, ¿verdad?, que aprender. Hechos 18 dice así. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él, dice la Biblia, Priscila, y me llama una vez más la atención, siempre Priscila con, siempre a la par, hermanos. Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Fíjense, ¿verdad?, cómo ellos se quedaron en esa ciudad y pusieron las bases para la siguiente visita al apóstol. Ellos no se intimidaron a predicar el evangelio. Allí fue donde estos hábiles maestros de las buenas nuevas tomaron consigo al elocuente Apolos, a este tremendo hombre poderoso en las escrituras. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que tuvieron gozo de ayudarle, le hicieron, ¿verdad?, le ayudaron a entender con mayor exactitud el camino de Dios, el camino de Jesús. Vamos a leer, por favor, Hechos 18 en los versos 24 al 26, para que vean que para cualquier extremo que se movía esta pareja, siempre con esa unidad. Nadie se movía por sí solo, ¿verdad? Nadie sentía un impulso diferente. Nadie sentía otra cosa. Siempre sentían exactamente lo mismo, el impulso del Señor, la guianza del Señor. Fíjense ahí cómo aparece una vez junto a la par esta pareja, dice Hechos 18:24, dice así. Cuando llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Fíjense, al principio estaban en Corinto, ¿ok? Y después en Éfeso. Yo les dije hace ratito, esta pareja se movía a donde Dios la llevaba. Me llama mucho la atención, ¿verdad? Hoy día nos cuesta manejar ¿qué puedo decir, verdad? Esa área. No podemos manejarlo, ¿verdad? Dígase con la pareja, así, ¿no? Con tu pareja como esposo, o dígase con una pareja ministerial. A veces nos sucede, ¿verdad? Así como le sucedió a Pablo y a Bernabé, que tuvieron, ¿verdad? Una contienda, ¿verdad? Dice la Biblia que tuvieron ciertas, bueno, algo por ahí no compaginaba, y decidieron uno por este lado y uno por el otro. A veces nos sucede, ¿no? Pero esta pareja, hermanos, aunque no se menciona muchas veces, siempre a la par, siempre juntos, ¿verdad? Quiero leerles, por favor, el versículo 24, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila, y ahí está una vez, hermanos, la frase que nos va a bendecir, o que nos debe de bendecir, Priscila y, siempre a la par, siempre al lado, Priscila y Aquila, le tomaron aparte
y le expusieron, fíjese cómo ambos hacían su parte siempre, y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Cuando Pablo volvía a visitar a Éfeso durante su tercer viaje misionero, más o menos, ¿verdad? Dicen, ¿verdad? Los historiadores, en el invierno, en el año 52 o 53 después de Cristo, el campo, ¿verdad? Que él había cultivado, este dinámico matrimonio, ya estaba preparado para la siega. Allí Pablo predicó y enseñó el camino por lo menos 3 años, por lo menos. Y la congregación de Éfeso tenía las reuniones precisamente en la casa de esta tremenda pareja. Quiero leerles, o vamos a leer por favor, Primera de Corintios 16, en el versículo 19. Dice la Biblia, yo lo tengo aquí listo. Primera de Corintios 16, 19 dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Esta pareja siempre estaba dispuesta a ir, a dar la milla extra, a caminar por aquí, a abrir su casa, a abrir su hogar, pero sobre todas las cosas siempre tenían el corazón abierto a Dios. Ellos le abrían el corazón a Dios y se sujetaban. Así como el varón se sujeta a Cristo, así esta tremenda mujer llamada Priscila se sujetaba a su esposo y siempre de bendición. No se movían solos, no se movían separados, como muchas veces usted y yo lo hacemos, ¿verdad? A veces tenemos gente que está trabajando, como le digo, ¿verdad? De una manera firme, fiel, gente fuerte en el Señor, y de repente usted y yo, ¿verdad? Vienen, nos dicen, nos ofrecen, y a veces, ¿verdad? Nos sacude, dice un dicho secular, ¿verdad? A veces nos mueve el tapete y comenzamos a caminar o comenzamos a imaginar o comenzamos en muchas veces, ¿verdad?, a planear ya sin la ayuda de las personas que tienen que estar a la par de nosotros. Eso es peligroso, ¿verdad? Eso es peligroso. Siempre tenemos que darnos cuenta que Dios puso y estableció una iglesia. Y en la iglesia siempre tenemos que caminar juntos, en armonía, unidos, una sola mente, un solo el Señor. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué opina el Señor? Tenemos que ser, ¿verdad?, este tipo de personas. Ahora, dice la Biblia, ¿verdad?, que esta pareja abría su casa, le mandaba saludos Pablo, ¿verdad? Tiempo después, cuando estos dos amigos de Pablo regresaron a Roma, dicen las escrituras, ¿verdad?, que continuaron andando en la senda de la hospitalidad. Vamos a leer, por favor, Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, en los versos del 3 al 5. Dice así la palabra de Dios. Romanos 16, del 3 al 5 dice: saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Capítulo 3. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludar a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya, con Cristo Jesús. Aquí Pablo está mencionando dos cosas bien interesantes, ¿verdad? Punto número 1, esta pareja arriesgaba su misma vida por apoyar a Pablo. No solamente eran hospitalarios ni unidos, sino también daban su vida, como dice la Biblia, por el hermano, ¿verdad? Porque dice la Biblia, no hay mayor amor que todo aquel que da su vida por nuestros hermanos, porque somos un cuerpo. Y como cuerpo siempre nos cuidamos, nos procuramos, ¿verdad? Nos apoyamos. Y la última virtud que yo quiero compartir de esta pareja, aparte de que era una pareja unida, era una pareja hospitalaria, no se despegaban el uno y con el otro, también quiero compartir esta porción y última parte bíblica. Arriesgaron su misma vida por Pablo. Quizá Pablo también se alojó con Aquila y Priscila, ¿verdad?, mientras permaneció en Éfeso.
estaba con ellos, de hecho, ¿verdad? Cuando hubo esta revuelta, este tumulto, en cierta ocasión, ¿verdad? Cuando se hizo una tremenda controversia predicar el Evangelio, ahí en Hechos 19, de los versículos 23 y 31. ¿Se acuerdan, verdad, la historia? Cuando esos artífices que hacían templos se levantaron en contra de la predicación de Pablo, y dice la Biblia, ¿verdad?, que los hermanos tuvieron, ¿verdad?, que convencer a Pablo que no se arriesgara a presentarse ante aquella turba, que lo querían matar, ¿no? Algunos han especulado la posibilidad de que haya sido precisamente por esa circunstancia que Pablo se sintió inseguro de arriesgar su vida, y Aquila y Priscila, como muchos otros hermanos, intervinieron por él. Ellos estaban dispuestos a dar la milla extra, ¿no? En cierta ocasión, ¿verdad? Ya cuando se había apaciguado todo este alboroto, Pablo sabiamente dejó la ciudad. Dice Hechos capítulo 20, en el versículo 1, vamos a leerlo por favor, para que vean, ¿verdad?, que esta pareja comprometida con Dios siempre a la par de un hombre de Dios, siempre a la par, ¿verdad?, de una persona que decidió servirle a Dios en su soltería, completa y exclusivamente al Evangelio, así como lo fue Pablo, y siempre encontraba hombre de mucho apoyo, de mucho esfuerzo y dedicación. Hechos 20, quiero leer el versículo 1, por favor. Hechos 20, versículo 1, dice: Después que cesó el alboroto, ya les comenté más o menos el contexto, llamó Pablo a los discípulos, y habiendo exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, por cuando se embarcaba por Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo, ¿verdad? Y aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo mucha gente le daba, en este caso, la buena cara al apóstol. Siempre, ¿verdad? Siempre acompañándolo, ¿no? Por eso dice la Biblia, ¿verdad?, que a Timoteo lo consideraba como ese compañero de las milicias, ¿verdad? Muy bien. Gracias al magnífico ejemplo de amor cristiano de esta pareja se ganaron el aprecio no solamente de Pablo, sino de toda la iglesia. Y todavía hay algo más importante, ¿verdad? Ellos se esforzaron por tener una excelente reputación, primeramente delante de Dios. Las escrituras nos aseguran, las escrituras nos aseguran, vayan por favor bien rápido a Hebreos 6, versículo 10. Hebreos 6, versículo 10. Las escrituras nos aseguran que Dios no es injusto para olvidar la obra que usted y yo estamos ejerciendo. No ejercemos la obra por comprar el favor de Dios, porque la Biblia dice que el favor de Dios no se compra. El favor de Dios es por mera gracia, es por única gracia, solamente por gracia, por favor inmerecido. Sin embargo, a Dios le plació honrarnos cuando somos obedientes. Y la Biblia es clara que Dios no es injusto para olvidar la obra que usted y yo con mucho amor, con mucha entrega, con mucha dedicación hacemos. Y siempre buscar personas que caminen a la par de nosotros, para que no hagamos más gravoso el caminar, para que no hagamos más difícil, ¿verdad?, esta preciada labor, al menos para mí, ¿verdad? Creo que para usted también. Dice Hebreos 6, versículo 10. Vamos a leerlo, por favor. Dice: Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Déjenme leerles, quiero leerles antes de que vayamos a Hebreos 13, versículo 15 y 16, o si quiere puede
Puede ir si quiere a Hebreos 13, versículo 15 y 16. Pero yo quiero leerles en una versión diferente Hebreos, el verso que les acabo de leer, Hebreos 6, versículo 10. Déjenmelo, se los leo en una versión diferente. La traducción lenguaje actual dice así, ¿ok? Hebreos 6, Hebreos 6, versículo 10. Dice, voy a leerles del 9. Mis queridos hermanos, aunque les decimos estas cosas, estamos seguros de que ustedes no han dejado de creer, sino que siguen confiando en Dios. Eso es lo mejor para ustedes, pues así serán salvados. Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. De esa manera ustedes también demuestran que aman a Dios. Les leo en la palabra de Dios para todos. Dice así: Dios no es injusto para olvidarse del trabajo que han hecho y recordará que ustedes le han demostrado su amor ayudando al pueblo de Dios y que continúan haciéndolo. La, la nueva traducción viviente dice así: Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes o a su pueblo santo. Y eso es lo que Dios quiere hacer, mis amados. Créanme, Dios no quiere ponernos, ¿verdad?, una carga en sí, más bien nos quiere bendecir. Dios, ¿verdad?, nos habla de muchas y varias maneras, ¿verdad? Así es de que terminamos leyendo Hebreos 13, versículo 15 al 16. Hebreos 13, 15 al 16. Dice así: Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. No se nos debe de olvidar, mis amados, no se nos debe de olvidar. Aunque tal vez no tengamos la oportunidad que esta pareja tuvo como misioneros, a lo mejor usted y yo no tengamos la oportunidad de viajar a otros países, a muchos países o a muchas partes del mundo. Yo no sé, ¿verdad? Yo no sé. Al menos en mi caso, bueno, ahora le estoy sirviendo a Dios en otro país, ¿verdad? Que la gloria siga siendo para Él. Pero a lo mejor no es su caso, ¿verdad? A lo mejor dice usted, bueno, yo a lo mejor no creo que Dios me utilice en otros estados o en otras naciones. Bueno, tal vez no sea una manera exacta como la que tuvo Priscila y Aquila, pero sí, lo que sí vamos a hacer o lo que debemos de hacer por amor, por humildad y por sujeción es imitar ese excelente ejemplo. Los buenos ejemplos en la Biblia siempre serán para imitarlos, mis amados. Siempre van a ser para imitarlos, ¿no? Sabemos que experimentaron una profunda oportunidad, como experimentaron, ¿verdad? Ese profundo amor cuando tuvieron esa oportunidad. Y les reitero, hermanos, les reitero, dedicarnos o invertir nuestras energías, invertir recursos, nuestra vida al servicio para consagrarse a Dios. Bueno, es posible, ¿verdad?, que a muchas personas aún nos cueste y nos siga costando o nos seguirá costando. Es posible eso. Sin embargo, hermanos, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere, ¿verdad?, que sigamos caminando a la par. No le hace que estemos a distancia. No le hace, ¿verdad?, que tan lejos estemos en muchas ocasiones con nuestras manos en Cristo. Sin embargo, así como Pablo, así como esta pareja viajaba, se movía de un lugar a otro, nosotros también podemos seguir siendo eficientes y de mucha bendición en la obra del ministerio. Así es de que, hermanos, yo los dejo con esta reflexión. Espero en Dios, ¿verdad?, que usted siga teniendo esa buena intención,
porque la Biblia dice que Dios es el que pesa las intenciones de nuestros corazones. Él es el que conoce todas y cada uno de los pensamientos, maquinaciones de Dios. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito que Dios sea el que conoce esa buena intención. Así es de que yo los sigo invitando a que no se despeguen de la mano de Dios, mis amados. Sirvan a Dios, busquen a Dios, como dice la Biblia, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, pero también a nuestro prójimo, ¿verdad? Como nosotros mismos. Así es de que, mis amados, vamos a orar. Eh, quiero, quiero orar por sus necesidades, ¿verdad? Había una manera más segura, no sé, posiblemente si ustedes quieran poner sus peticiones, es posible que yo tenga el, el acceso, no sé, la verdad, no sé. Eh, Tenía ahorita pensado abrir otra aplicación para recibir con más claridad, pero de una buena vez le digo, usted hermano, que ponga su petición, si no la puedo leer, no es porque no quiero, ¿verdad? A veces son por asuntos más que nada de transmisión, a veces no me puedo conectar, estoy utilizando mi teléfono y no pude conectarme con la tabla, con mi tablet, ¿verdad? Para recibir todas las peticiones. Pero igual, si usted quiere ponerlas aquí, muy probable las pueda yo mirar aquí. Si es que la quiere poner, yo no sé, ¿verdad? Pero igual, las puede poner si las puedo leer. Y si no las puedo leer, vamos a orar por todos y cada uno de los que tenemos necesidad. Al fin y al cabo, tenemos un Dios que todo lo escucha en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del universo que usted se encuentre. Dios sigue siendo Dios. Él conoce su situación, él conoce la necesidad. Muy bien. Oración por la familia Telles. Vamos a orar por los hermanos Telles. Saludos y abrazos en el Señor a la familia Telles. ¿Alguien más quiere que oremos por él? Ponga de una buena vez su petición, hermanos, para que vayamos tomándolas en el orden que vayan entrando. ¿Alguien más quiere poner su petición? Saludos a todos los hermanos, ¿verdad? Sabemos que nuestro hermano Tigre también anda en el extranjero. Saludos y abrazos en el Señor, nuestro hermano Luis Tigre, allá en el extranjero, en el exterior. Vamos a orar también por la familia Picón. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Abrazos y saludos en el Señor a todos, ¿verdad? Liliana Román, la hermana, la esposa de nuestro hermano eh, René. Vamos a orar por la familia Juárez Román. Tenemos 3 familias, hermanos. ¿Alguien más quiere que oremos por sus peticiones? ¿Alguien más quiere que intercedamos? Acuérdense que lo único que queremos hacer, número 1, es exaltar el nombre de Dios, porque eso es lo que hacemos cada vez que pedimos oración. Y número 2, que la vida de Dios pueda ser manifestada en usted, el poder de Dios se manifieste en usted y en el que pueda ser beneficiado, ¿verdad? Así es de que tenemos 4 familias. Vamos a pedir por Paola, allá en el estado de Illinois también. Bueno, ya tenemos 3 familias. La familia Pablo pide por Paola, allá en el estado de Illinois. ¿Quién más? ¿Alguien más? Antes de poner todas y cada una, tenemos 3 familias. La familia Telles, la familia Picón. ¿Alguien más por ahí? La familia Picón, la familia Román Juárez y la familia del hermano Ángel allá en Illinois, y ella pide por Paola. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más por ahí? Creo que somos todos. Bueno, también Rosy, mi tía, me pide oración. Qué bueno, ¿verdad? Voy a tratar de localizarme. Ah, muy bien. También me pide el Timo por su esposa. Rafael Hernández, muy bien. Rafael Hernández, perfecto. En el servicio, por el servicio, muy bien. Rafael Hernández, ¿quién más? Rafael Hernández, perfecto. Muy bien, vamos a pedir para que el Señor nos guíe en el servicio que le estamos brindando, perfecto. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Para tomar estos instantes y poder orar. Aquí, pues como les digo, hermanos, es un reto, les reitero, ¿verdad? La iglesia ya inició, ok, la familia también
de Ángel y Estela. Claro que sí, vamos a orar, ¿verdad? Para que continuemos sirviéndole a Dios eh, de una manera genuina, ¿verdad? Que la gloria siga siendo de Dios porque de Él es su obra, ¿verdad? Les decía yo, ¿verdad? Que no es fácil, hermanos, créanme, ¿verdad? La obra del Señor necesita gente fiel, gente entregada, gente que sepa lo que verdaderamente Dios, lo que Dios quiere y lo que Dios pide, ¿verdad? Pero aquí, ¿verdad? Hemos experimentado gozo, hemos tenido momentos bastante agradables, ¿verdad? Es una iglesia muy joven, apenas comenzamos, imagínense, apenas vamos a cumplir un mes, pero bueno, ya ha habido, ¿verdad? Por ahí, ¿qué puedo decir? Buenas intenciones. La gente también quiere aprender. Dios ha tocado sus vidas. Ayer, cuando yo termino, ¿verdad? Como pues nos sentamos aquí familiarmente, cuando yo termino de predicar aquí, siempre les digo, ¿alguien tiene una pregunta? Porque pues bueno, no tenemos carreras. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene, no sé, algo que opinar? Y bueno, ¿verdad? Las respuestas han sido bastante eh, favorables, ¿verdad? Ayer una familiar, una parte de mi familia que vino ayer de otro estado, ¿verdad? Que también tenía muchísimos años que no lo miraba. Bueno, se quedó así, ¿verdad? Se quedó bendecida y dijo, la verdad, yo no sabía que, que así se enseña en un servicio cristiano, dice, porque yo había ido a otras iglesias y pues en otras iglesias pues lo único que se ven, ustedes saben, son shows, ¿verdad? Pero esta persona pues no, o sea, no es ni cristiana, ¿no? Y a lo mejor poco ha ido a otra iglesia, ¿no? Y ella se quedó así, dice, la verdad, creo que, creo que Dios, dice, me habló, Dios me dijo algo especial en mí, este, quedó tan claro, ¿verdad? De la manera que se explica que bueno, se quedaba sin palabras, decía, ¿no? Se quedaba sin palabras porque la opinión de una iglesia cristiana hasta ayer era otra, ¿verdad? Y pues le damos gloria al Señor porque por un alma, hermanos, por un alma que Dios penetró, en este caso, ¿verdad? A través de esta mujer llamada Priscila, miren, toda Europa conoció el Evangelio, ¿no? Así es de que por un alma, hermanos, con un alma que penetre en el Evangelio, vamos a mirar cómo la obra del Señor florece, ¿no? Así es de que le pedimos sus oraciones, hermanos. No va a ser fácil, yo lo sé que no va a ser fácil, ¿verdad? No me siento, no me siento yo como quien dice, ¿verdad? Digno de hacer la obra, pero sé que Dios nos va a capacitar y nos va a dar la fe, la- nos va a dar, ¿verdad? Las fuerzas para hacerlo. Y Él proveerá todos los medios. Así es de que vamos a orar. ¿Qué les parece? Padre, en nombre de Cristo Jesús te damos gracias, mi Dios, por la oportunidad que tú nos das de exponer tu palabra, de exponer tu evangelio. Mi Dios, ha sido una bendición, toda una bendición, mi Dios, servirte. Hay muchas personas que tienen hambre y sed de seguirte y de hacer la obra, y hoy pudimos reflejarnos cómo esa armonía y esa unidad se expresaba en una pareja llamada Priscila y Aquila, mi Dios. Estos hombres decidieron caminar juntos. Nadie se movía para su lado, nadie buscaba lo suyo propio, siempre buscaban honrarte, siempre buscaban representarte. Y la manera bíblica de representarte siempre va a ser en unidad, mi Dios, a la par, caminando calibrado a tu voluntad, mi Dios. Gracias por la vida de mis hermanos. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que bendigas la vida de la familia Telles, que bendigas, oh Dios, a todos y cada uno de ellos. Las necesidades tú las conoces, las ponemos ahí, mi Dios. Bendícelos, cuídalos y protégelos, y que ellos sigan caminando de tu mano, Padre amado. Te pedimos también por la familia Picón. Ellos han decidido, oh Dios, servirte. Guíalos, protégelos, oh Dios, y que como esta pareja que acabamos de compartir, ellos puedan seguir caminando, mi Dios, que sigan dando fruto al 30, al 60 y al 100 por cada semilla que salga de su boca para la predicación de la palabra, y que mucha gente, tanto en Uruguay como en el Perú y allá en Estados Unidos, siga siendo restaurado, favorecido, bendecido, y sigan naciendo de ti, mi Dios, a través de la predicación de
nuestros hermanos Picón ahí en Minnesota, mi Dios. Cuídalos y favorécelos, Padre Santo. Las necesidades tú las conoces. También pedimos por la vida de la familia Juárez Román, mi Dios, por René y por Lili. Padre, bendícelos, bendice a sus hijos, bendice a su familia en el extranjero y ayuda a que esta pareja siga floreciendo, mi Dios. Siga floreciendo, Padre Santo, para que ellos sean testimonios de que tú verdaderamente existes. Cuídalos, protégelos y guárdalos. En el nombre de Cristo Jesús, bendícelos. Amén. Te pedimos también por la hermana Susie y por el hermano Steve, mi Dios. Yo no conozco la condición de ellos, tú sí la conoces, Señor. Manifiéstate en sus corazones, oh Dios. Cuídalos y protégelos y sánalos, Padre Santo. Levántalos, oh Dios. Te pedimos que ese poder sobrenatural sanador pueda fluir, Señor, así como siempre ha fluido de ti, y pueda alcanzar las vidas de nuestros hermanos en Cristo, Señor. Bendícelos y bendice a toda la familia también en Honduras, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. También te pedimos, mi Dios, por la familia Pablo, allá en el estado de Illinois, ahí en Chicago. Bendice la iglesia de Chicago, mi Dios. Pon siempre, oh Dios, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ellos pidieron por una mujer llamada Paola. Cuídala, protégela, guíala, Señor, en tus caminos. Si es cristiana y si no es cristiana, alcánzala, mi Dios, con el poder de tu palabra, que penetra siempre hasta profundo de nuestros corazones, Señor. Bendice a esta pareja, bendice a sus hijas, cuídalas y síguelas utilizando para tu gloria y para tu honra, mi Dios. Te pedimos por Rafael, oh Dios, no conozco su vida, no conozco, oh Dios, esta persona, tú sí la conoces, para que tú la bendigas, la cuidas y la protejas, Señor. Gracias por todas y cada una de las bendiciones que tú derramas, mi Dios. Ponemos delante de ti esta vida, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, y que el servicio, tanto en Chicago como en el estado de Minnesota y aquí en México, oh Dios, donde has situado a tu siervo, siga siendo, oh Dios, de bendición. Ayúdanos, mi Dios. Nos sentimos inútiles, nos sentimos incapaces, Padre Santo, pero yo sé que tu gracia sobreabundará, porque el querer como el hacer tú lo has puesto, oh Dios, y queremos entregarte buenas cuentas en el nombre de Cristo Jesús. Y trae paz a tu iglesia, mi Dios. Trae paz, mi Dios, para todos los amedrentados, para todos los cargados, para todas aquellas personas que no han hecho efectivo el ministerio por causa de muchas cosas que pudieron haber venido en su corazón. Mi Dios, bendícelos, cuídalos y protégelos, y el amor echa fuera todo temor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.